Buenos días, mi nombre es Andrés Gómez Aldana, yo soy internista, gastroenterólogo y hepatólogo de trasplante de la Universidad de Toronto. En el momento me encuentro realizando una especialización en nutrición clínica en la Universidad de McMaster y el día de hoy quisiera compartirles una presentación acerca de enfermedades colestásicas. Las enfermedades colestásicas empiezan a describirse en la literatura en la mitad del siglo XIX, en el reporte médico del Hospital St. Guy's de Londres, y para 1950 aproximadamente, Sheila Sherlock, que es la primera dama de la hepatología, describe la asociación entre la elevación de la fosfatasa alcalina y los anticuerpos mitocondriales como manifestaciones de una enfermedad llamada cirrosis biliar primaria. Posteriormente, ese nombre cambia con la colitis biliar primaria, principalmente por el estigma de los pacientes que tienen esta enfermedad a escuchar la palabra cirrosis sin tener todavía la presencia de fibrosis en el hígado. La colestasis se define como la alteración en la producción o el flujo biliar y puede presentarse con manifestaciones clínicas como la ictericia, cuando ya se presenta con una bilirrubina mayor a 3, la coluria y la colia, que son los cambios en la coloración de las deposiciones y la orina, el prurito y la esteatorrea. Para entender un poco cómo surge la esteatorrea, partamos un poco del fenómeno de la digestión, proceso mediante el cual el alimento es transformado en los microelementos y nutrientes que son los que permiten la obtención de energía. Una vez el alimento entra dentro del estómago, hace contacto con el pH, que es un pH bajo por el contenido ácido. Luego sigue al duodeno, donde hace contacto con la lipasa pancreática y las sales biliares que están producidas en el hígado. Una vez ellas se producen, facilitan la formación de las micelas, las cuales permiten la absorción principalmente de lípidos, como las vitaminas del complejo DECA, así como también como los fosfolípidos que recurren las células, por ejemplo, cuando se consumen carnes. Sin embargo, en fenómenos de insuficiencia de sales biliares, como en la colestasis, en la cual hay una alteración en la producción de las mismas, se empieza a deteriorar esta producción de las micelas. Por ende, empieza a aparecer el fenómeno de la colestasis, que puede presentarse con malabsorción de grasas y por ende esteatorrea o diarrea, así como también se puede presentar una enfermedad ósea metabólica, básicamente por dos fenómenos. Uno, una alteración en la absorción de vitamina D, que es del complejo del colesterol y no puede ser absorbida, así como también por un aumento de la bilirrubina. Cuando la bilirrubina sube arriba de 2, empieza a generar una inhibición de la activación de los osteoblastos, la dislipidemia con un predominio de las LDL y disminución de las HDL, y finalmente un déficit de micronutrientes, principalmente de calcio. Ahora bien, sigamos desde el punto de vista celular para entender un poco qué es lo que sucede. Y si bien esta diapositiva tiene bastantes receptores, tratamos de simplificar un poco el proceso para entender qué pasa con la colestasis. La bilis se forma a través del colesterol usando una enzima que es la CYP7A1. Esta formación de los ácidos biliares entre los hepatocitos permite que ellos puedan ser excretados a través de estos receptores que vamos a ir señalando. Los receptores BICEP, MRP1, MDR1 y MDR3. A través de ellos va a ir pasando no solo los ácidos biliares, sino también los aniones orgánicos, como por ejemplo la bilirrubina o algunos cationes orgánicos, como algunos medicamentos. Y esta bilis va a ir pasando a través del conducto biliar y va a ser en contacto con las colangiocitos, que también pueden tener la reabsorción de los ácidos biliares. Y del mismo modo, la bilis puede tener un viaje por circulación sistémica y pasar a través de los hepatocitos y reabsorberse por estos canales que se encuentran aquí, NTCP o OAT. Dentro de las enfermedades pediátricas que generan colestasis, se ha descrito las colestasis intrahepáticas familiares y que generalmente están asociadas a estos receptores que son los que permiten el paso de la bilis dentro del conducto biliar, que bien pueden elevar la fosfatasa alcalina o no la pueden elevar, así como también surge un fenómeno interesante y es un fenómeno de colestasis que bien puede ser inflamatoria o no inflamatoria. La no inflamatoria, por ejemplo, en el contexto del embarazo, dado que en el tercer trimestre del embarazo hay un aumento de la concentración de estrógenos,
los cuales inhiben estas bombas de excreción, las MDR y las MRP, así como también algunos medicamentos, como por ejemplo se encuentra la imipramina, el estradiol, la chlorpromazina o inclusive el tamoxifeno. Y hay algunas colestasis inflamatorias en las cuales lo que está surgiendo básicamente es un fenómeno de inflamación y citoquinas que están bloqueando estas bombas de paso, no solo a nivel de la parte vasolateral, sino a nivel apical. Entonces, por ejemplo, en los fenómenos de hepatitis virales puede surgir esta situación, así como en algunos medicamentos, en el consumo crónico de alcohol y en la sepsis. Y a nivel de los conductos biliares pueden aparecer algunas enfermedades, como por ejemplo las que se acompañan del síndrome de ducto evanescente, en la cual se empiezan a desaparecer los conductos biliares, tales como por ejemplo la colangitis biliar primaria o la colangitis esclerosante, pero más la colangitis biliar primaria, y algunos fenómenos de obstrucción de la vía biliar. ¿Cuáles pueden obstruir la vía biliar? Pueden ser las coledocolitiasis, los tumores como los de la vía pancreática, biliar, colangiocarcinomas o colangitis esclerosante primaria. Y si nos detenemos aquí podemos darnos cuenta qué espectro puede generar colestasis, las colangitis biliar primaria, esclerosante primaria, que serán las que discutiremos más en detalle en esta presentación, la atresia biliar, que es principalmente en pacientes pediátricos, las colestasis hereditarias, la colestasis del embarazo, la colelitiasis principalmente por un fenómeno de obstrucción, enfermedad poliquística por un fenómeno también de obstrucción de las vías biliares intrahepáticas, así como las alteraciones hepatocelulares y colestásicas secundarias a medicamentos. Esto va a tener un espectro de manifestaciones que puede ser partir desde la fatiga, que se puede encontrar hasta desde un 20 a un 85% de los pacientes, y es por un fenómeno, un aumento en los depósitos de manganeso en el glóbulo pálido. El prurito, que es por una alteración en el tono opioidérgico del sistema nervioso, es decir, en la percepción de la sensibilidad, así como también la ictericia que se genera por osteoporosis, las dislipidemias y los santomas que se pueden encontrar en los pacientes y la osteoporosis básicamente por los fenómenos que hemos explicado de alteración en la activación de los osteoblastos, la cirrosis y finalmente el CA que puede ser colangiocarcinoma o hepatocarcinoma. Desde el punto de las colangitis esclerosantes y biliar primaria tenemos tenemos varias vertientes. La primera, la colangitis biliar primaria, que tiene la ventaja de que sí responde a los ácido ursodesoxicólico, y la colangitis esclerosante primaria que tiene muy poca indicación en el uso de ácido ursodesoxicólico. Esta puede dividirse en una colangitis de ducto grande, es decir, un ducto que se puede, alteraciones ductales que se pueden identificar por la colangioresonancia, con un aspecto arrosariado o en una CPRE, así como las colangitis de ducto pequeño que generalmente se encuentran solamente en biopsia hepática. Y la colangioresonancia no muestra ninguna alteración. Está también un fenómeno en el cual podemos encontrar una elevación concomitante de las transaminasas, que puede sugerir hepatitis autoinmune y se confirma por la biopsia, así como también la colangitis por IgG4. Cuando hablamos de la colangitis biliar primaria, se puede encontrar que tiene una prevalencia mayor del género femenino de 9 casos por 1 en el género masculino, y es el género masculino el que tiene la desventaja básicamente porque los pacientes que son diagnosticados con una edad menor de los 45 años y que sean hombres tienen un peor pronóstico comparado con las mujeres. Y cuando se ha descrito básicamente la prevalencia de esta enfermedad, se ha descrito principalmente en países desarrollados como Israel o Estados Unidos, con una baja prevalencia en continentes como África y Asia. Pero eso de que sean bajas prevalencias no es del todo cierto, ha sido más por falta de reportes, y se ha encontrado que países como Corea pueden alcanzar algunos segmentos del país, pueden encontrar prevalencias de hasta 400 casos por millones de habitantes, similar a lo que sucede en Estados Unidos. En Latinoamérica, lo que encontramos básicamente es que se realizan revisiones retrospectivas en los pacientes con cirrosis, estableciendo la etiología de los mismos y encontrando que hasta un 5 o 10% de los casos pueden estar asociados a colangitis biliar primaria. Dentro de las formas de poderla diagnosticar, tenemos que tener presente que iniciamos con la clínica, que ya la hemos descrito, acompañarla por los hallazgos
bioquímicos e histológicos. Los hallazgos histológicos realmente no son obligatorios en los pacientes con colangitis biliar primaria. Sin embargo, sí puede ayudar y tiene básicamente 4 estadios histológicos. El primero que puede ser la inflamación portal, que es lo que encontramos aquí en esta imagen, y posteriormente esta inflamación periportal empieza a aumentar y generar un cambio de hepatitis de interfase, que es lo que se denominaría como lesiones periportales. Después de formar estas lesiones periportales empieza a generarse un fenómeno de distorsión de la arquitectura, básicamente por la formación de puentes de fibrosis que empiezan a coalescer y formar fibrosis septal. Y finalmente encontramos la presencia de cirrosis. Dentro de la parte bioquímica, el primer estudio paraclínico que tenemos que evaluar es la fosfatasa alcalina, que se eleva en etapas tempranas, inclusive en pacientes asintomáticos, y que permite evaluar la respuesta de los pacientes al tratamiento. Una vez encontramos esa elevación, podemos empezar a hacer el abordaje por medio del estudio de anticuerpos como los anticuerpos antimitocondriales, que aparecen ante una molécula que se encuentra dentro de la mitocondria, complejo deshidrogenasa. Sin embargo, esta molécula no solo está dentro de la mitocondria, sino que también está dentro del epitelio biliar y es la que permite la activación del sistema inmune y activa toda esa respuesta inflamatoria en el sistema. Se ha descrito que hasta un 90% de los pacientes pueden tener anticuerpos positivos contra antimitocondriales, y un estudio que realizamos en la Fundación Santa Fe encontramos que básicamente un 65% de los pacientes tenían anticuerpos mitocondriales positivos. En caso de que tengamos un paciente con la sospecha de anticuerpos mitocondriales negativos, podemos pedirle anticuerpos ANAS o nucleares específicos para las proteínas SP100 o GP210. Y del mismo modo, la inmunoglobulina M se eleva más allá del punto de corte en los pacientes con colangitis biliar primaria, y podemos usarla también para el diagnóstico cuando los antimitocondriales son negativos. Algunos falsos positivos de los antimitocondriales, como por ejemplo en pacientes con hepatitis C. El tratamiento principal del ácido ursodesoxicólico parte de la modificación estructural de los ácidos biliares, que recordemos vienen del colesterol. Y se pudo encontrar a comienzos del siglo XX por un grupo de investigadores en Suecia, en conjunto con un grupo de investigadores japoneses, que la bilis de los osos polares y de los osos negros tenían la posibilidad de disolver las coleritiases. Básicamente por un fenómeno de alteración de la estructura molecular de los ácidos biliares, cambiando el índice hidrófobo, es decir, el componente de lípido que tiene, para poderla convertir en un poco más hidrosoluble, facilitando que pueda ser excretada de forma mucho más rápida. Entonces se ha encontrado que se genera este cambio, así como también algunas propiedades inmunosupresoras y disminuyendo la inflamación a nivel celular. Hay que tener presente que pues a estos pacientes nosotros les realizamos el seguimiento bioquímico con la fosfatasa alcalina. Empezábamos el ácido ursodesoxicólico, una dosis de 3 a 15 miligramos por kilo, y podemos hacer el reabordaje a los 6 meses o al año. Empezamos a mirar si tiene una respuesta adecuada, que es un descenso de la fosfatasa alcalina. En caso de que tengamos esta respuesta, podremos considerar que se puede el paciente quedar con la monoterapia. Pero si el paciente está en un estado tardío, es decir, una fibrosis avanzada y no ha logrado responder, podemos considerar terapias de segunda línea. De igual manera, en pacientes que no toleran el ácido ursodesoxicólico, principalmente puede ser por aumento del prurito o presencia de diarrea, podemos considerar otro tipo de tratamiento como el ácido beticólico. Y en respuesta inadecuada también tendremos que mirar cómo van progresando los pacientes, pero para definirlos el tratamiento. ¿Y cómo hacemos este abordaje? Básicamente por medio de una serie de criterios. No hay muchos grupos investigadores que han realizado estos abordajes, pero podemos centrarnos en el más sencillo que tenemos, que es el de Barcelona, que ha observado en pacientes que al año de iniciar el tratamiento tienen que tener un descenso de la fosfatasa alcalina mayor del 40% o ni llegar a niveles normales al año de tratamiento. Y en ese orden de ideas, si no se logra esa respuesta, es cuando tenemos que considerar el ácido, la respuesta, la adición de un segundo medicamento como el ácido beticólico o, por ejemplo, los fibratos.
En caso de que sigamos viendo una elevación de las transaminasas persistentes, más de 2 a 3 veces el valor normal y que no mejoren, pues tengamos la duda de si el paciente tiene un síndrome de sobreposición, es decir, la presencia de una enfermedad, una hepatitis autoinmune, sumada a la colangitis biliar primaria, podemos hacer biopsia y confirmar la presencia de los cambios de hepatitis autoinmune, que favorablemente responden al tratamiento con esteroides. En el caso de una respuesta inadecuada, nuevamente, que no veamos que el paciente ha respondido después de haber iniciado, por ejemplo, el tratamiento con el ácido beticólico, mirar si combinamos el tratamiento y le agregamos algunas moléculas. O inclusive tener que considerar el uso de ensayos clínicos con otros tipos de medicamentos que pudieran ser benéficos. Pero, por ejemplo, si nosotros nos encontramos que el paciente tiene una cirrosis Child B o C o una bilirruina total mayor de 5, el paciente debe ser remitido para un grupo de trasplante para hacer el abordaje, la evaluación pretrasplante. Uno de los marcadores que usamos para definir los tratamientos de segunda línea, además del ácido ursodesoxicólico en estos pacientes, es la presencia de prurito. Si el paciente no lo tiene o es un prurito escaso moderado, podemos darle ácido beticólico, que realmente es una molécula sintética similar al ácido ursodesoxicólico que nuevamente modifica aún más la expresión del medicamento y que puede ser usada para lograr disminuir la progresión. Pero si tenemos pacientes con prurito moderado a severo, podemos usar los fibratos, como por ejemplo el besafibrato, el fenofibrato, que el cual eran los que usábamos en Fundación Santa Fe, y lo que realizan básicamente es estimular los receptores de los peroxisomas alfa, lo que permiten es hacer que se genere una disminución de la respuesta inflamatoria y una mejor excreción de la bilis. No tienen realmente mayores efectos adversos y se ha logrado observar que inclusive tienen una respuesta a los pacientes desde al 67% en términos de disminución de la fosfatasa alcalina después de 6 meses a un año de iniciarlos. Sus efectos adversos realmente son muy pocos, principalmente mialgias o reflujo gastroesofágico. ¿Y qué marcadores otros contamos para poder hacer el abordaje de los pacientes? La elastografía. Si encontramos que la elastografía no baja o presenta un incremento de más de 2.1 kilopascales en un año, podemos considerar que el paciente tiene un alto riesgo de progresión. La presencia de hepatitis autoinmune, el género masculino o la bilirrubina alterada de forma persistente de la albúmina, la albúmina baja, pueden sugerir que el paciente no va a tener una adecuada respuesta y es cuando tendremos que considerar evaluación pretrasplante. Se ha descrito que hasta el 40% de los pacientes son respondedores incompletos y básicamente en estos pacientes se puede presentar la presencia de hipertensión portal, básicamente por un fenómeno de alteración sinusoidal, presentando varices esofágicas, pueden hacer ascitis, y se ha descrito que las plaquetas menor de 140.000 y un Mayo Score, que es un score usado para la colangitis biliar primaria, usando albúmina y bilirrubina, pueden permitir identificar los que tienen más riesgo de estar haciendo complicaciones de hipertensión. Nuevamente, pacientes con prurito intratable, bilirrubina mayor de 6 o Mayo Risk Score mayor de 7.8, esos pacientes deben ser considerados para evaluación pretrasplante. Dentro de la colangitis esclerosante primaria, esta es una enfermedad crónica y progresiva que lo que hace básicamente es generar una inflamación y una fibrosis del árbol biliar, generando estenosis multifocales. La principal teoría que se ha descrito es la de un fenómeno que se llama leaky gut o intestino con fuga. Lo que sucede es básicamente que la microbiota que empieza a vivir dentro del intestino empieza a viajar los epítopes de antígenos que se encuentran recubriendo las bacterias por circulación enteroportal, llegan hasta el árbol biliar y lo que realizan es una activación del sistema inmune que por medio de la vía principalmente innata, lo que hacen es modificar la alteración de la bilis y se genera una alteración total en el metabolismo de los ácidos biliares. Esa alteración en el metabolismo lo que realiza es que se altera la excreción biliar y esa microbiota que activó todo este sistema va a empezar a perpetuarse más. Entonces se forma un círculo vicioso en la parte de este eje entre el intestino y el hígado, que permite la formación de las cicatrices. Y ese fenómeno no solamente se ha visto en la parte a nivel hepático, sino, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal existen antígenos que viajan, o epítopes
que se encuentran localizados dentro de las bacterias y que son compartidos por unos órganos específicos del cuerpo. Y por ejemplo, uno de estos epítopes ha sido la tropomiosina isoforma 5, que no solo se encuentra en el epitelio biliar y que una vez el sistema inmune se ha activado entre esas bacterias, también va a ir a atacar el epitelio biliar y es una de las teorías principales de la enfermedad inflamatoria intestinal, sino también a nivel de los ojos, a nivel de los condrocitos, a nivel de queratinocitos también, y puede generar manifestaciones inclusive en otros órganos. Y también existe la presencia de los factores genéticos en los pacientes, como por ejemplo los complejos mayor de histocompatibilidad específicos como el A2, HLA-DR1 de QW5 o DR1 de 103, que también se han descrito que pueden ser presentar mayor susceptibilidad genética. En el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, tiene una escasa prevalencia, que es básicamente hasta 1.3 casos por 100.000 habitantes, y se ha descrito que el tiempo libre de trasplante puede ir desde 10 a 20 años en adultos, y la edad promedio, por lo menos en Canadá, que es el centro donde me estoy entrenando, para trasplante hepático por colangitis esclerosante primaria es entre 45 y 50 años. Hay que tener presente que existe un riesgo de recurrencia post-trasplante que es de un 10 hasta un 25% de los casos. Está escrito que los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria pueden hasta un 80% tener enfermedad inflamatoria intestinal y es por esta razón que sugerimos la realización de al menos una sigmoidoscopia con biopsias para excluir cambios de enfermedad inflamatoria intestinal. La incidencia acumulada de colangiocarcinoma puede alcanzar hasta un 11% a los 10 años. Y cuando uno empieza a mirar realmente qué se ha escrito acerca de la asociación entre enfermedad inflamatoria intestinal y colangitis esclerosante, se ha podido encontrar que esos pacientes desde el punto de vista digestivo manejan un fenotipo específico, principalmente por aumento de una colitis de predominio derecho y respeto del recto. Otros fenómenos como la ileitis por reflujo que a veces podemos encontrar en pacientes con colitis ulcerativa no tiene tanta asociación con la colangitis esclerosante primaria. Sin embargo, aún todavía tenemos dudas para establecer si esta inflamación que se encuentra principalmente en el lado derecho aumenta el riesgo aumenta el riesgo de neoplasia colorectal. Todavía siguen algunas dudas. Además, hay algunas otras paradojas en la colangitis esclerosante y la enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo la presencia de colangitis esclerosante post-colectomía y la pobre respuesta al ácido urso desoxicólico en ese grupo de pacientes, que es una terapia que muchas veces terminamos dando, pero en este contexto no tiene ningún tipo de evidencia. El diagnóstico de colangitis se basa principalmente en la bioquímica, los hallazgos histológicos o imaginológicos y la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de las manifestaciones bioquímicas de la colangitis esclerosante, encontraremos la fosfatasa alcalina elevada, más de 2 veces el punto de corte, pero si encontramos las transaminasas elevadas, podremos sospechar síndrome de sobreposición. Si encontramos la bilirrubina elevada, es básicamente por un fenómeno de compromiso severo de la enfermedad hepática, cirrosis o alguna estenosis dominante que esté generando obstrucción y que pueda perpetuar el riesgo de colangitis infecciosa. Hay anticuerpos positivos contra el citoplasma de los neutrófilos hasta en un 90% de los pacientes y la IgG4 que se presenta en un subtipo especial de colangitis por IgG4 puede estar aumentado en esos pacientes, pero menos de 4 veces el punto de corte. Si está superior a este, se debe considerar que el paciente sí tiene una colangitis por IgG4 que es susceptible de tratamiento con corticoide. Los hallazgos histológicos básicamente se han descrito la colangitis fibrosante con infiltración linfocitaria y una atrofia progresiva que lo que hace es una obliteración de la luz con proliferación ductular, que son de los hallazgos histológicos. La fibrosis hace que se desaparezcan los ductos, dejando unas cicatrices fibrosas y el ducto biliar rodeado por depósitos de tejido conectivo, que es como lo que podemos ver aquí, que se llama fibrosis en piel de cebolla. La ecografía es el primer estudio que tenemos que pedir en estos pacientes para excluir cálculos biliares y aumento del tamaño de la vesícula. También sirve para descartar pólipos vesiculares. La colangioresonancia para identificar la presencia de estenosis multifocales y
La CEPRE solo se consideraría básicamente para estudios de estenosis complejas de la vía biliar que requieran la realización de una intervención terapéutica en un paciente que tenga una elevación súbita de la bilirrubina y tenga una estenosis dominante, para realizarle también estudios de cepillado, citología o para excluir la presencia de colangiocarcinoma. Dentro de las características clínicas de este grupo de pacientes en los que tienen enfermedad inflamatoria y colangitis esclerosante, se debe tener presente el género masculino. Se ha podido ver un discreto aumento del riesgo en la población con enfermedad inflamatoria, pues básicamente por los mismos fenómenos de carcinogénesis celular, carcinogénesis de los ácidos biliares que generan mayor riesgo de neoplasia, la inactivación de las vías farnesoides antiinflamatorias y este fenómeno de inflamación colónica, pues basada en la duración, en la severidad y la extensión en la que permite que se presente en los neoplasias colónicas. El colangiocarcinoma puede aparecer hasta el tercer año después de la aparición de la colangitis esclerosante primaria. El reto diagnóstico realmente es diferenciar entre una estenosis benigna dominante y es básicamente realizando las imágenes para establecer aquellas estenosis de conductos biliares intrahepáticos que se puedan acompañar de elevación de del CA19.9. Así como también pues, podemos considerar en estos pacientes en los que estemos encontrando una estenosis dominante, la realización de una citología con cepillado para poder excluir cambios histológicos que nos sugieran la presencia de neoplasia o algunos estudios de hibridación con fluorescencia que permiten describir cambios malignos como la neosomia. El tratamiento de la colangitis esclerosante primaria se ha descrito inicialmente con el ácido ursodesoxicólico, pero principalmente para el prurito. Si el paciente no tiene prurito, realmente no tiene mayor evidencia. La azatioprina y los corticoides, principalmente en síndrome de sobreposición, con hepatitis autoinmune y colangitis esclerosante primaria, algunos antibióticos como la vancomicina, ciclos de vancomicina oral, han podido mostrar una mejoría en el perfil hepático de los pacientes y se han descrito algunos otros antibióticos como el metronidazol, la citromicina o inclusive la aminociclina. En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se ha descrito el uso de vedolizumab, dado que tiene una mejoría en la histológica de la mucosa y una modificación en la adhesión de las moléculas de las bacterias hacia el intestino y la circulación enterohepática. Dilatación de las estenosis de las vías biliares cuando son menores de 1.5 milímetros en el colédoco o menor de 1 milímetro en el hepático común. Y se debe considerar que cuando se encontremos estas estenosis dominantes que hemos mencionado, existe un riesgo de colangitis. Por lo tanto, si se va a realizar una dilatación por CEPRE, el paciente debe recibir tratamiento antibiótico profiláctico. De hecho, en pacientes que empiecen a presentar más de un episodio de colangitis infecciosa en los siguientes 6 meses en pacientes con enfermedad con colangitis esclerosante primaria deben ser considerados para evaluación pretrasplante. Como las conclusiones, debemos tener presente que las colangitis esclerosantes y biliar primaria son enfermedades autoinmunes que pueden tener un compromiso sistémico o óseo, un deterioro de la calidad de vida y el abordaje diagnóstico implica poderlas diferenciar básicamente en los hallazgos histológicos, así como también en la respuesta al tratamiento con ácido ursodesoxicólico, excluir la presencia de hepatitis autoinmune para poderles dar corticoide a ese grupo de pacientes y excluir la presencia de tumores como el hepatocarcinoma o el cholangiocarcinoma. Y tener presente también que pacientes que tengan cambios de hipertensión portal o en la colangitis esclerosante primaria que hagan episodios de colangitis infecciosa documentada con bacteremia, se debe considerar el trasplante hepático. Ese flujograma básicamente es para poder enfocar los pacientes que encontremos con colestasis y será enviado junto con el documento que ustedes recibirán en los días próximos. Espero que les haya gustado esta charla. Feliz día.